Hermanos, bienvenidos para este estudio. Vamos a meditar en 1 de Samuel, el capítulo 20, hermanos. Y en este capítulo vamos a estudiar cómo Dios protegió a David y Jonatán en medio de una feroz persecución de Saúl. Así le hemos llamado, feroz persecución. Y aquí notaremos una amistad que permanece. La Biblia dice que el que quiere tener amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Y los hermanos de la iglesia somos amigos. Y vamos a estudiar este capítulo 20, como es la costumbre, en 5 partes. La primera la tenemos en los versículos 1 al 11. El tema para este capítulo es la amistad verdadera en medio de la persecución. La de David y Jonatán era una amistad verdadera. Y en los 5 puntos se va a repetir la amistad verdadera, que tiene como propósito que la cultivemos entre nosotros y también dentro de la familia. Número 1, la amistad verdadera se practica en tiempos de adversidad, porque el verdadero amigo no abandona a su amigo o a su amiga en tiempo de crisis. Miremos los versículos 1 hasta el 11. Dice: después David huyó de Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Ya sabemos que Saúl tenía una profunda envidia de David, tenía celos amargos, y eso hizo que el odio aumentara cada vez. Y dice el verso 2, él le dijo: en ninguna manera no morirás, porque Jonatán tenía respeto por su padre y amaba a su padre. Y Jonatán pensaba que su padre no era capaz de algo así como asesinar a su amigo David. Pero las evidencias de lo que hemos estudiado y seguiremos estudiando muestran que Saúl tenía un corazón muy malo. Dijo él en el verso 2: he aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá: no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y a continuación, hermanos, vemos algo que no estuvo bien de David con Jonatán. Nosotros vimos cómo de una manera sobrenatural, de una manera maravillosa, Dios había guardado a David cuando Saúl procuraba matarlo. Y él envió unas embajadas. Revisemos el capítulo 19. Dice el verso 20 que envió mensajeros, un primer grupo de mensajeros. Y cuando vinieron a David, que estaba con Samuel, dice que esa compañía comenzaron a profetizar, los cuales vieron una compañía de profetas
que profetizaban, y a Samuel, que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Hablaban las maravillas de Dios, aunque eran hombres malos, muy malos, con el propósito de cuidar de la vida de David. Luego el verso 21 dice que envió otro grupo de mensajeros. Verso 21, los cuales también profetizaron. Y volvió a enviar un tercer grupo al final del verso 21, y ellos también profetizaban. Entonces Saúl fue de manera personal, y Dios permitió que él también profetizara, aunque tenía corazón malo. Dice el verso 23, y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él es Saúl. También profetizó igualmente delante de Samuel. Y no solo eso, sino estuvo desnudo. Allí desnudo es que se sacó su ropa externa. Todo aquel día y toda aquella noche estuvo desnudo. De aquí se dijo, también Saúl entre los profetas. Todo esto dando tiempo para que David pudiera huir. Y acá en el capítulo 20, David tiene que seguir huyendo. Y Jonatán y David y Jonatán, buenos amigos, hicieron un plan que creemos que no había necesidad. Dice el versículo 4, y Jonatán dijo a David, lo que deseare tu alma haré por ti. Y David respondió a Jonatán, he aquí que mañana será luna nueva o nueva luna. Algunos autores y los que han leído algunos comentarios seguramente se encontraron con que aquí nueva luna se refiere comienzo de un año, el comienzo de un año nuevo. No se refiere al comienzo de un año, sino comienzo de un mes. Cuando se iniciaba un mes, se hacía una fiesta. Había algo así como una comida especial. Sí vale la pena que leamos Números 10:10. Vamos a buscar hacia atrás. Números 10:10. Dice así, y en el día de vuestra alegría y en nuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Dios había ordenado que su pueblo tenga un momento de regocijo al comienzo de cada mes. Nosotros también como iglesia, al comienzo de cada mes nos reunimos para participar de la Santa Cena del Señor, de la Cena del Señor en la que recordamos íntimamente sus sufrimientos, su muerte, su resurrección, su ascensión, y también se recuerda que Él prometió regresar por segunda vez. Y otro pasaje queremos leer también en Números 28:11. Busquemos un poco más adelante, Números 28:11. Al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocaustos a Jehová 2 becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto. ¿Cuándo? Al comienzo de vuestros meses. En Israel entonces era una práctica común al comienzo
de cada mes. Y eso es lo que más adelante dice también David. Dice el versículo 5. Ahora volvemos a 1 Samuel 20. Y David respondió a Jonatán: he aquí que mañana será nueva luna. Ya sabemos lo que significa eso. Y yo acostumbro sentarme con el rey a comer. Mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre, esto es Saúl, hiciere mención de mí, dirás. Miren cómo David instruye a su amigo Jonatán para que diga una mentira. Estas son las que entre los cristianos decimos una mentira blanca. Hermanos, ¿y cuántas mentiras como esta? ¿Para qué mentir? ¿Para qué pecar? Toda mentira es innecesaria. Vimos nosotros en el capítulo anterior cómo Dios cuidó de David de manera sobrenatural. No había necesidad de esto. David instruye a Jonatán cómo obrar. Leamos el versículo 6. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás, me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Ahí yo tengo una pregunta con rojo. ¿Para qué mentir? Pero no hay duda, David estaba sufriendo mucho. Hermanos, en este día que ha pasado, ¿hemos dicho la verdad o hubo un momento cuando mentimos? Las típicas mentiras son cuando una persona llega tarde y uno le pregunta, ¿por qué llegó tarde? Cualquier invento tiene la persona en su mente. Y de esa manera mentimos y nos parece que nada pasa. El peor pecado es el que parece que no es pecado. Con tristeza decimos, David era un hombre, era un joven conforme al corazón de Dios, pero aquí le está diciendo a Jonatán que le mienta a su padre. No había para qué. Nunca la mentira es necesaria, queridos hermanos. Si él dijere, bien está, entonces tendrá paz tu siervo, en el verso 7. Mas si se enojare, esta es lo llama un autor, una excusa planeada. Mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mira, Jonatán, le dice David, no perdamos el tiempo, mátame tú mátame, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán respondió en los otros versículos, nunca tal yo haga, porque el amor, la amistad que tenían estos dos era genuina, muy genuina. Ahí está el primer punto. La amistad verdadera se la practica ¿cuánto? En tiempos de adversidad. Cuando se conoce al verdadero amigo en circunstancias adversas, en la crisis, en la enfermedad. Allí permanece el amigo verdadero. El interesado, cuando a su amigo se le termina la plata, huye. Cuando ya no lo necesita, se aleja de él. O cuando cae en bancarrota, se aleja. Pero el genuino amigo permanece con su amigo en los buenos tiempos y en los malos tiempos, en la abundancia y en la escasez, también en la enfermedad y en la salud, en tiempos de guerra y en tiempos de paz, el amigo permanece. Y yo creo que el matrimonio es una relación de amigos, es una relación de amistad,
para toda la vida. Los cónyuges son amigos y los amigos tienen temas que nunca se terminan. Hoy hablábamos de este tema al interior de nuestro hogar. ¿Con quién se tienen que casar los jóvenes? Con una amiga. ¿Con quién tienen que casarse las chicas? Con un amigo de corazón bueno. A veces los chicos dicen, no, solo somos amigos. Pero los amigos son los que, hombre y mujer, se enamoran y luego son novios y luego cónyuges y esposos para toda la vida. El matrimonio es una relación de amistad. Y hay buenos amigos y buenas amigas a quienes hay que conservarlos, y entre nosotros como hermanos y miembros de la iglesia se tiene que cultivar una genuina amistad. En segundo lugar, vamos a seguir repitiendo la amistad verdadera, porque ese es el tema. La amistad verdadera en medio de la persecución. Punto número 1. La amistad verdadera se practica en tiempos de adversidad. Segundo, la amistad verdadera es duradera. La amistad verdadera es duradera porque tiene a Dios por testigo. ¿Por qué esa amistad entre Jonatán y David y Jonatán era verdadera? Porque estaba avalada por Dios. Dios era testigo. Como cuando se realiza un matrimonio entre un hombre y una mujer, Dios está presente allí, Él es testigo. Y Dios fue testigo de esta amistad entre estos dos jóvenes. No se solapaban, eran amigos. Esto tenemos en los versículos 12 al 17. Entonces dijo Jonatán a David, en el verso 12, Jehová, Dios de Israel, sea testigo. Hay que cultivar una amistad y hay que pedirle que Dios sea testigo de esa amistad. Sea testigo cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te lo hiciere saber y te enviare para que te vayas en paz, y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y aquí hay unas palabras muy nobles de Jonatán. Tenemos que preguntarnos si Jonatán acaso sabía que David ya había sido ungido. Y David no andaba parloteando, diciéndole a nadie de esta bendición, de este honor del capítulo 16. Yo no sé si los jóvenes o adultos aquí presentes, si hubieran recibido un honor aquí, a lo mejor enseguida corrían al teléfono celular para que todos sepan que fueron ungidos por Samuel. Hermanos queridos, hay cosas que hay que guardarlas como reserva. Y yo sí creo que hay cosas en la familia íntima que no deben salir. Y yo sí les recomiendo que hagan buen uso de las redes sociales. Pero ¿saben una cosa? No se expongan. Yo digo no se expongan porque yo no uso eso. ¿Ustedes qué usan? No se expongan. Hay personas que se exponen. Y tantos creyentes que toman las redes sociales y se desahogan y le cuentan todo allí, ponen todo allí, en lugar de llevarlo en secreto a Dios en oración. Uno tiene que preguntarse, ¿esto que voy a escribir es verdadero? Segundo, ¿esto es edificante? ¿Tiene la aprobación de Dios?
esto que estoy escribiendo lleva a que otros tropiecen. Puede ser un tropiezo para el Evangelio de Jesucristo. Una serie de preguntas tiene que uno plantearse. ¿Sabía Jonatán que David había sido ungido? ¿Acaso Samuel lo andaba proclamando por todas partes? Permítanme decirles que no. Y seguimos entonces. Hay un ruego que hace Jonatán, y a mí me entristece mucho este ruego porque no se hizo realidad. Dice el verso 14, le dice Jonatán a David: y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y murió Jonatán luchando contra los filisteos junto a su papá, el rey Saúl. Los dos murieron. Dice, para que yo no muera. Y si no apartarás, y no apartarás, le dice, tu misericordia de mi casa para siempre. Quedó un hijo lisiado de Jonatán llamado Mefiboset. Y más adelante leeremos esa maravillosa historia cuando David, siendo ya rey y engrandecido por Dios, él se acordó de su promesa, de su pacto con Jonatán, y preguntó si Jonatán tenía algún familiar. Y le dijeron que tenía un hijo en un lugar desértico, rocoso, llamado Lodebar, y lo mandó a traer. Y ese muchacho que vivía en la pobreza, David lo honró e hizo que comiera a su mesa por el pacto que había hecho con su padre. Era un hijo, un hombre lisiado. Y pensaba él que cuando lo mandó a traer, lo mandaba a traer para matarlo, pero era para honrarlo. Le cambió su vestimenta, vivió en una buena casa, ahí en el palacio, y le dio muchas tierras, y cada día comía a la mesa del rey. Y dice David en el verso 15, Jonatán, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. Aquí está hablando Jonatán como profeta. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Le está rogando, pero Jonatán murió. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez. ¿Por qué? Porque le amaba. Y repite, pues le amaba como a sí mismo. Era ese amor de hermanos, de pureza, de amigos verdaderos, amistad verdadera. Jóvenes queridos, en ningún lado ustedes pueden cultivar una amistad verdadera que como dentro de la iglesia. Eso sí, allí se cultivan los mejores amigos, y permítanme decirles, los verdaderos amigos, pero no todos. Aún en la iglesia hay que escogerlos. Y padres de familia, recuerden siempre que el momento más peligroso con sus hijos es cuando van a la universidad. Y el éxito o fracaso de sus hijos dependerá mucho con quienes se unan en la universidad. Y si ustedes les permiten que vayan a hacer tareas y que duerman en otra casa y en otra ciudad, vayan preparándose para llorar mucho. Procuren siempre que sus hijos nunca duerman en otro lado, sino solamente en su casa. Y puede haber alguna excepción, pero hagan que ellos hagan sus tareas de manera independiente. Y si quieren venir amigos, bienvenidos, pero a su casa.
Y ustedes ahí, si van a hacer de ver toda la noche, tienen que quedarse toda la noche en vigilia. Solamente les digo. Pero uno puede decir, usted pastor está exagerado. Bueno, después me cuenta. Y hay que tener cuidado con la amistad del mundo. Una cosa es la amistad en el mundo, otra cosa es la amistad en la iglesia. Y en la iglesia hay que ser sabios. Cultiven buenos amigos. Hermanos adultos también hay que cultivar buenos amigos. Los amigos que tienen confianza. Y los amigos, por supuesto, se cuentan sus necesidades, ora el uno por el otro. Dice el verso 16, así hizo Jonatán pacto con la casa de David y juraron, dice el 17, porque le amaba como a sí mismo. ¿Qué dice el segundo punto? La verdadera amistad es duradera. ¿Por qué? Porque tiene a Dios como testigo. ¿Por qué un matrimonio es duradero hasta que la muerte los separe? Porque tiene a Dios por testigo. En mi boda estuvo presente Dios, en su boda también. Ahí estuvo Él, avalando esa unión. Y dos amigos. Los amigos no se critican. Eso sí, los amigos se dicen la verdad. Los amigos se corrigen. Hierro con hierro se aguzan, dice la Escritura. Vamos al tercer punto. Seguimos con el mismo estribillo. La amistad verdadera hizo un plan. Los verdaderos amigos sí hacen planes para descubrir, en este caso, la intención de Saúl. Jonatán y David y Jonatán hicieron un plan como amigos, porque tenían que conocer la intención de Saúl. Y ellos comprobaron que la intención de Saúl era mala, muy mala. 18 al 23. Luego le dijo Jonatán, mañana es nueva luna. Y había una comida especial, 3 días. Y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Hermanos, ¿cuántos asientos aquí han quedado vacíos? Porque ya el hermano que venía no viene. Y Saúl sintió preocupación por el asiento vacío porque quería matar a David. Pero nosotros tenemos que tener preocupación por el asiento vacío. No nos conformemos con decir, ahí en ese lugar se sentaba el hermano tal, ahí se sentaba. Hermanos, hay que preocuparse y hay que buscarlo y hay que animarlo, hay que visitarlo. El asiento que está vacío y no está su hermano en la fe. Tu asiento estará vacío. 19. Estarás pues 3 días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo. Esperarás junto a la piedra de Esel. ¿Saben qué significa esa piedra? Significa piedra de la partida, porque desde allí partió David, o piedra de la separación, porque allí tuvieron que separarse los dos amigos. Y ahí ya se separaron y nada más fue cuando David los endechó, porque le informaron que Jonatán y Saúl habían muerto. Y entonces David dijo unas endechas en el capítulo 31 del primer libro de Samuel. Así que dice, me esperarás junto a la piedra Esel, y yo tiraré 3 saetas, esas son flechas, hacia aquel lado como ejercitándome al blanco. Esta era la contraseña. Luego enviaré al criado diciéndole, ve, busca las saetas. Y si dijere al criado, he allí las saetas más acá de ti significaba no hay peligro.
ven porque mi padre no está furioso. He allí las saetas más acá de ti, tómalas, tú vendrás, porque paz tienes. Más acá significa, ven tranquilo como Camilo, y nada malo hay, vive Jehová. Pero en cambio, en el 22, mas si yo dijera al muchacho así, he aquí las saetas más allá de ti, vete, 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 porque Jehová te ha enviado, allí sí, corre. En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. Entonces, si al chico se le decía, ven acá, significa que David podía salir de su escondrijo, de la piedra de Esel, y regresar al palacio, a la casa de Saúl. Pero si dijera, la flecha está más allá, corre, corre, vete, eso implicaba, David, corre, porque mi padre lamentablemente busca para matarte. Y ya los que han leído este texto saben que pasó lo segundo. Así que ellos hicieron un plan, porque entre los dos se protegían, los dos peligraban su vida, pero mucho más David, pero Jonatán también, porque también tenía Saúl celos de Jonatán y envidia e ira contra su propio hijo. Saúl era un hombre muy malo, tenía un corazón malvado. En cuarto lugar, la amistad verdadera entre David y Jonatán aumentó el odio en Saúl. Y así cuando ustedes tienen un verdadero amigo, cuando uno tiene un verdadero amigo, hay personas que odian, no les parece bien. Y comienzan a calumniar, comienzan a hablar mal, a desacreditar para dañar esa amistad. Y Saúl tenía odio por esa amistad. No le parecía bien para nada. Esto nos dice en los versos 24 al 34. David pues se escondió en el campo. ¿En dónde? En la piedra de Esel. Y cuando llegó la nueva luna, comienzo del mes, se sentó el rey a comer pan. Y el rey se sentó en su silla, verso 25, como solía, en el asiento junto a la pared. Y Jonatán se levantó y se sentó. Abner en el lado, al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl se quedó frío, no dijo nada. Ya tú ves y no ves nada. Saúl no dijo nada, porque se decía, le habrá acontecido algo y no está limpio, de seguro, no está purificado. Al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán, su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Porque, y Saúl sabía bien. Y Jonatán respondió a Saúl, mintió. Hay un himno muy bonito que cantábamos antiguamente aquí en el templo y dice, ¿para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? Y allí en la palabra pecar pongamos la palabra mentira o mentir. ¿Para qué mentir? Hermanos, ¿para qué mentir contra Dios? Pero si Jonatán era un buen argumentero, Jonatán presentó una tremenda defensa a favor de David, lo persuadió a su padre para que ya no lo siguiera con el propósito de matarlo. Y este argumento lo tenemos en el capítulo 19, los versos 4 al 7, que aconsejamos a los jóvenes, a los hijos, que hablen con su papá y su mamá. Si están haciendo algo malo, hablen con respeto, no guarden silencio, argumenten como argumentó Jonatán. Hermanos, y ningún padre sabio le dice al hijo, cállate la boca. No, hay que dejarlos que hablen.
Por eso los muchachos cuando van a la clase, el maestro le tiene que preguntar 1000 veces para que responda. Porque desde el hogar se les dice, cállatela. No, hay que dejarlos que hablen, que se expresen. Con los jóvenes, cuando tengan su hogar, permítanle a sus hijos hablar, argumentar. Miren cómo argumentó, porque lo quería matar. Saúl a David. Y Jonatán habló bien de David a Saúl, su padre. Estoy leyendo 19:4. Y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas, no buenas, sino muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo. ¿A quién? A Goliat. Y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? ¿Y qué pasó? En el verso 6, ¿qué sucedió con este padre asesino? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl, vive Jehová, que no morirá. Entonces llamó Jonatán a David y vino y estuvo en paz por lo menos un tiempito. Acá podía Jonatán hacer lo mismo y decirle, papá, pero ¿cómo quieres tú que esté David aquí? Si él te teme, papá, tú procuras quitarle la vida a un joven inocente. Dios lo usó como instrumento para salvar a Israel. Tú viste cómo 40 días tenía el pueblo filisteo humillado al pueblo israelita. Y él valientemente enfrentó a Goliat y lo mató. Y le dio gran salvación a Israel. Papá, ¿por qué quieres asesinar a un hombre tan valioso? Pero lamentablemente, en su angustia, en su dolor, se unió a la trama con David y mintió, presentó una mentira. Como la mentira que le suele pegar el esposo o la esposa, le dice, ¿pero por qué vienes a esta hora? Tú dijiste que venías a las 7 y es la 1 de la mañana. Y ahí el hombre le inventa un cuento que la mujer no le cree. Y la mujer también sabe inventar cuentos. Hermanas, no hay para qué. Hay que decir la verdad. Muy bien. Entonces, miren. 28. Y Jonatán respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén. ¿Era cierto eso? No era cierto. Mintió Jonatán, diciendo, te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad, y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa del rey. Y no tenía que pedirle permiso al príncipe, tenía que pedirle permiso al pastor, al rey. Así sucede a veces con los hermanos que le quieren pedir algún permiso, alguna cosa al hijo del pastor o a la mujer del pastor, en lugar de hablar con el pastor. No hay que andar dando esa vuelta, sino tienen que ir a la persona indicada. Y en este caso, David, ¿a quién tenía que pedirle permiso? ¿A Jonatán o al rey? Respondan ustedes, al rey pues. Y esto lo hizo calentar más a Saúl y le dice, por esto pues no ha venido a la mesa del rey. Y miren la reacción de Saúl en el 30. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde,
¿Sabe qué le está diciendo aquí? Hijo de prostituta. Como uno lo insulta por ahí cuando se quede esperando la luz roja. Y cuando uno no pasa en la amarilla, pasa, pues pasa, hijo de la perversa y de la rebelde. Hijo de prostituta, le grita a la misma mujer. ¿Acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí? No, le dice David, para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre. Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Claro, porque era el legítimo sucesor, pero ellos no sabían que David ya había sido ungido. Envía pues ahora y tráemelo porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl, tarde ya. Ya responde sin fuerza. ¿Por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Ya no tuvo fuerza. No es el mismo argumento del 19, 4 al 7. Y así fallamos, hermanos. ¿Por qué mentimos? Hermanos, ¿para qué mentimos? ¿Por qué cuando venimos tarde no decimos, pastor, perdóneme, me quedé dormido, pastor? Ese es mi problema, mi pecado es que soy desordenado con mi tiempo, me comienzo a preparar tarde y de verdad por pura negligencia vengo tarde. Qué bonito. ¿Para qué mentir? Se me pinchó la llanta, no tiene ni carro. Y dice el verso 33. Entonces Saúl, miren, le arrojó una lanza, supongo que le da derecho, para herirlo. Y donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Porque el corazón de Saúl, cuando su hijo Jonatán le habló en el capítulo 19, se apaciguó un poquito. Solo un corazón medio reformado, pero nunca transformado, hermanos. Nunca, si el corazón es malo por naturaleza, solo lo puede lavar la sangre de Cristo, hacer un nuevo corazón. Quería enclavar, asesinar a su propio hijo. Pero no hay duda que la mentira enfureció a Saúl. Pudo ser diferente, pero también hay que comprender la angustia de estos dos amigos para evitar la muerte. 34. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Ese es el cuarto punto. La amistad verdadera entre David y Jonatán aumentó el odio en Saúl. Y el último punto, hermanos, el último punto. Esto está, la verdadera amistad de David y Jonatán aumentó el odio en Saúl, eso es 24 al 34. Y el último punto dice, la amistad verdadera busca el bien del otro, como lo hizo Jonatán con David. Busca el bien del otro, procura el bien del otro. En el caso de los cónyuges, el esposo procura el bienestar de su esposa. Le da todo lo que necesita, porque el amor no calcula. El amor lo entrega todo. Y el amor no hace nada indebido. La amistad verdadera busca el bien del otro. Y eso es lo que procuraba Jonatán con David. Claro, sus equivocaciones. ¿Para qué pecar? ¿Para qué mentir? 35. Al otro día de mañana salió Jonatán al campo al tiempo señalado con David y un muchacho pequeño con él. Y dijo al muchacho, corre y busca las saetas que yo tirare.
Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta de modo que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo: ¿no está la saeta más allá de ti? Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho: corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonatán recogió la saeta y vino a su señor. ¿Qué quería decir ese mensaje? Que David tenía que correr, que tenía que huir, porque su padre, el rey Saúl, estaba, dice el versículo 33, resuelto, determinado a matarlo. Hermanos amados, hemos insistido que Saúl quería una sola cosa: matar a David, deshacerse del objeto de su odio, del objeto de su envidia, de sus celos amargos, de su amargura en el corazón. Y dice el versículo 39, pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba. Luego dio Jonatán sus armas al muchacho y le dijo: vete y llévalas a la ciudad. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur, estaba en la roca, ¿verdad?, escondido en la piedra de Esel, como dice el verso 19, y se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra. Y luego dice: y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Hermanos, besándose el uno como el otro, hay ciertas culturas en el mundo donde los hombres también se dan 2 besos. Por ejemplo, ¿en qué país europeo? En España, en Rusia. ¿Y aquí en Latinoamérica? En Argentina. En Argentina ese es el saludo. Uno da un beso de un lado y también del otro lado. Y aquí en el templo hay algunos hermanos que se saludan con un beso. Y también hay varios hermanos que a mí me dan un beso. Entonces, una muestra de cariño, una muestra de amor. Dice: besándose el uno al otro, no boca a boca, sino en la mejilla. Era una relación de pureza. Y lloraron ambos, pero dice que David lloró más, porque allí estaba la separación. De allí era la partida, porque eso significaba la palabra, la piedra Esel, partida, separación. Leamos el último versículo, el 42. Y Jonatán dijo a David: vete en paz, vete, amigo mío, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre ti y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Y él se levantó. ¿Quién se levantó? David, y se fue. Y Jonatán también regresó a su ciudad. Y de allí, hermanos, es increíble la persecución. No se volvieron a ver, sino solamente cuando a David le informaron que Saúl y Jonatán habían muerto. Pero qué ejemplo de amistad. Yo sí les animo a ustedes para que cultivemos una amistad así, sincera. Hay gente que traiciona, hay gente que no es leal, pero ustedes y yo aprendamos a cultivar buenas amistades y mantener esas amistades. Los amigos verdaderos permanecen en amistad hasta la muerte. Permítanme decirles que los amigos verdaderos no se resienten,
Los amigos verdaderos hablan, se enfrentan, se perdonan, pero no se quedan resentidos. Si hay dos amigos, dos hermanos que están resentidos, no era una amistad verdadera. La amistad verdadera permanece. Recuerden que la amistad verdadera es confrontativa. El amigo le dice a su amigo, no está bien lo que piensas hacer, porque lo ama. El amigo verdadero no solapa. El amigo verdadero no le dice sí a todo. El amigo verdadero dice la verdad, cuida de la integridad del otro. Y eso es mutuo. Hay muchos amigos como David y Jonatán. Les digo que no. No hay muchos. Pero hay que cultivar. Jóvenes, tengan buenos amigos. Chicas, sean buenas amigas. Pero eviten ser chismosas. Y los muchachos, eviten ser chismosos. Los amigos no son cercanos para hablar mal de otros. Porque puede que se junten dos chismosos. Esos no son amigos, son dos enemigos. Pueden dañar a muchas personas. Los amigos no hablan mal de otras personas. Ellos hablan de temas que edifican. Y los amigos verdaderos ponen su mirada en las cosas buenas de los otros y no en las cosas malas. Hermanos, los amigos no destruyen el honor de otras personas. Un ejemplo de amistad. Unas palabras tengo allí. Tenemos la amistad verdadera entre David y Jonatán muestra el amor desinteresado y la lealtad genuina que debe practicarse entre nosotros, los hermanos en la fe. Vamos a leer unos textos bíblicos. Proverbios 18:24. Es bonito este texto. Proverbios 18:24. Dicen algunos, es que yo no tengo amigos, nadie se hace amigo de mí. La gente no tiene que hacerse amigo de mí. Yo tengo que buscar. Yo tengo que acercarme. No es que nadie se me acerca. No. Yo tengo que acercarme. No tengo que esperar que la gente se me acerque. El amigo busca hacer amigos. Dice allí, Proverbios 18:24, el hombre que tiene amigos, ¿cómo es? Se muestra amigo. Y amigo, como Jonatán y David y Jonatán, hay más unido que un hermano en la carne. Claro, porque uno se relaciona más con los hermanos que con los hermanos en la carne. Hay más unidos, miren ustedes. Cultivemos esa clase de amigos. Pero no esperemos que nos busquen. Nosotros buscamos amistarnos con los hermanos, no con el mundo. Otro texto. Dijo el apóstol Pablo en Romanos 12. Vamos a buscar en la carta de Pablo a los romanos, el capítulo 12, leamos los versículos 9 y 10. Romanos 12, 9 y 10. El amor sea sin fingimiento, sea sincero, sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Esto de preferir, hay algunos hermanos que les gusta servir y me he dado cuenta que en una cena así donde hay mucha gente, ellos no comen primero, sino les sirven, prefieren que otro, y al último ellos. Ese es el amor, prefiriéndoos los unos a los otros. Usted primero, siga usted por favor.
prefiriéndoos. Y otro texto, Santiago, está después de Hebreos 4:4. Acuérdense el 4x4. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué pasa? Se constituye enemigo de Dios. El que es amigo del mundo, hace las cosas del mundo, enemigo de Dios. Mis oídos han oído, los dos, todavía oigo muy bien, que algunos dicen, yo no, en la iglesia no tengo amigos, mis amigos son los de acá, y sacan en su Facebook los amigos. Esa es mi familia, dice. Hasta que después pelean, discuten y suceden cosas horribles con esos amigos del mundo. Miren, hay creyentes que no encuentran amigos en la iglesia, pero los tienen fuera, en el mundo, y hacen las cosas del mundo. Se van a esas reuniones de toda la noche y vienen al siguiente día. Hermanos, ¿cómo dice otra vez? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Yo les animo que forjemos, que hagamos, que cultivemos buenas amistades dentro del contexto de la iglesia del Señor. Amén. Muy bien, vamos a ponernos de pie y vamos a orar porque esto ya se terminó. Soberano Dios, invocamos tu nombre en este momento. Siempre nos acercamos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por este ejemplo de amistad verdadera en medio de la persecución, en medio de la adversidad. La amistad de David y Jonatán, Jonatán y David en medio del odio creciente de Saúl. Señor, se formaron, se unieron esos dos amigos verdaderos. Oraban el uno por el otro, se preocupaba el uno por el otro, eran sinceros el uno con el otro. No debían haberse puesto de acuerdo en esa mentira, eso no estuvo bien, porque también los amigos son imperfectos. Pero se dieron un abrazo y un beso y se separaron y ya no se volvieron a encontrar. En la tierra ya no se encontraron, pero se encontraron esos amigos en tu presencia. Allí están contigo. Gracias por recordarnos que cualquiera que se hace amigo con el mundo se constituye enemigo de Dios. Te rogamos que nos ayudes a cultivar buenas amistades. Y gracias por recordarnos que el que quiere tener amigos debe de mostrarse amigo, amiga. Y en esta misma noche, que nos mostremos amigos entre nosotros. ¿Cómo nos mostramos amigos? Saludándonos, preocupándonos. Cuando le decimos a mi hermano, que Dios te bendiga, es porque con todo nuestro corazón esperamos que el Señor lo bendiga en todo y lo guarde. Y ayúdanos, Señor, a seguir cultivando una hermosa amistad en el matrimonio, que es para toda la vida. Te agradecemos, Señor, por tantos amigos y amigas en la iglesia. Nos llamamos hermanos en la fe. Y Jesús dijo, ya no me llamen Señor, llámenme amigo. Amigos, somos nosotros amigos de Jesús. Las hermanas son amigas de Jesús porque Jesús es nuestro amigo. Hay aquí algunas personas que no han hecho de Jesús su amigo. Arrepiéntanse. Allí de pie, díganle al Señor, Señor, yo me arrepiento de mis pecados.
no soy amigo tuyo. He vivido como un enemigo, pero en este momento te pido perdón por todos mis pecados. Con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario, limpia mi conciencia, limpia mi corazón, limpia las manchas de mi alma. Hazme una nueva criatura. Yo te confieso todos mis pecados y te recibo como mi único Salvador. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir una vida nueva desde hoy. Muchas gracias, Señor, porque eres nuestro amigo y nosotros somos tus amigos. Te amamos, te adoramos y otra vez, ayúdanos a cultivar amistades verdaderas y duraderas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos y hermanas, y a los hermanos que se han conectado con nosotros, que Dios los bendiga y les damos un abrazo desde este lugar en el amor de Jesucristo. Que Dios los bendiga.